Hola, Susana, buen día. Buen día, ¿cómo estás, Maggie? Bien, todo bien. Muchas gracias por prestarte para la entrevista. A vos. Bueno, estamos con Azucena Garracosta, que es magíster en periodismo y medios de comunicación. También es docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación de La Plata y del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos, que es la Universidad de las Madres. También es secretaria académica de la Maestría de Criminología Mediática de la UNLP y es la fundadora del colectivo de comunicación popular La Cantora. Bueno, gracias de nuevo, Azucena. Y no sé, ¿te parece que empecemos por lo que te dedicas ahora actualmente? Bueno, vos lo dijiste, soy docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, soy titular de la Cátedra de Comunicación, Criminología y Medios, soy secretaria académica de la Maestría en Comunicación y Criminología Mediática y estoy en la Cátedra de Metodología en el Instituto Universitario Madres de Plaza de Mayo. Eh, Estar en esos espacios no es azaroso, no. Yo no me inicié con carrera docente, digamos, me inicié como periodista eh, en mi juventud. Eh, en el campo criminológico, mi, mi historia nace desde la militancia, digamos, fui militante toda mi vida, militante del campo popular, y Y el tema del punitivismo o de los encarcelamientos en masa o de los campos de concentración en tiempos de dictadura y las cárceles de la democracia me atravesaron desde muy chica. Y post dictadura decidí militar en estos contextos. Mi territorio de militancia, luego de la dictadura, comenzó en los contextos de encierro en todos, cárceles, institutos penales de niñez y adolescencia, psiquiátricos. El encierro es algo que a mí me atraviesa particularmente y a la edad que tengo, que ya estoy bastante grande, todavía no puedo entender cómo para que una persona se sienta bien y pueda convivir en su comunidad, se la enjaula, ¿no? No puedo este, eh, comprender la idea, no puedo comprender el acto, mejor dicho, de que se enjaule a la gente, o porque tiene un padecimiento mental, o porque ofendió a la comunidad de alguna manera, y menos cuando estamos hablando de pacientes, gente que tiene padecimientos mentales o de niños, ¿no? Nosotros vivimos en un sistema que enjaula a los niños, a las niñas y a los adolescentes y a las adolescentes. Y no siente ningún remordimiento, además, ¿no? Es decir, no se hace responsable el Estado de que ese niño o esa niña debía ser educado por el propio Estado que lo enjaula. Y cuando el Estado fracasa, encierra. Entonces tenemos un alto porcentaje de la comunidad, de la sociedad, que está enjaulada, apilada, digo yo, unos sobre otros en lugares infames, hablando tanto de los psiquiátricos, de los hospitales psiquiátricos o de las cárceles o de los institutos penales, ¿no? Bueno, nada, eso me arranqué post dictadura y no lo pude dejar, o sea, a medida que fue avanzando mi tarea militante y se fue sumando gente, tanto privados y privadas de libertad como familiares, estudiantes universitarios también, este, armamos una organización que fue creciendo, que si bien es una organización que tiene que ver con la comunicación popular, con poner luz a estos encierros y a estas infamias, a estos campos de concentración que nunca dejaron de serlo, eh, en algún momento ese colectivo de compañeros y compañeras enjaulados y enjauladas me encomendaron, frente a una invitación que hizo la Universidad de La Plata para que venga a dar clases, yo lo puse en común en esos lugares por el año 90,
95, 96, una invitación de la Facultad de Periodismo. No fue una decisión personal, sino que estoy acá por mandato del colectivo de mi territorio, en donde las compañeras y los compañeros encerrados y encerradas me encomendaron que sí viniera a la academia a poner la palabra de los que menos tienen, de los que más sufren en el campo académico. Y eso es lo que estoy haciendo hace 20 y pico de años, no con mucha suerte, pero acá estamos, tenemos una cátedra instalada en la currícula de la carrera de Periodismo y Comunicación Social. Pudimos desde el colectivo crear una maestría y esa maestría ya lleva dictada 6 cortes. Tuvimos el enorme privilegio de trabajar esto con el doctor Zaffaroni, que es nuestro director, pero también es nuestro maestro, no solamente maestro desde el derecho penal o desde la criminología, sino es el maestro de una forma de plantarse frente a estas cosas. Nos enseñó eh, desde su humildad, desde su solidaridad. Realmente para nosotros es un maestro que nos permite hacer un ejercicio con nosotros mismos frente a estas situaciones y trabajar desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar de la humildad, de la solidaridad y fundamentalmente desde la humanidad, ¿no? Pensar el poder punitivo, pensar la cultura represiva nos pone en un lugar en donde tenemos que fortalecer y recuperar, diría yo, la humanidad que perdimos. Vivimos en un mundo que ha perdido lo más preciado que tenemos, que es nuestra condición humana, digamos. Es uno sobre el otro, no es la primacía de uno sobre el otro. Buenísimo, Azu, te hago una consulta sobre este tema. Em, ¿Vos te definís como militante del abolicionismo represivo? ¿Es correcto eso? Bueno, yo soy militante en realidad. Fui toda mi vida militante. Es el lugar en donde yo me asumo y me siento cómoda. No sé hacer otra cosa. Y es desde ese lugar, desde mi militancia territorial, mi militancia con los más humildes, mi militancia con los descartados, mi militancia con los despojados, mi militancia con los despreciados. Y quiero aclarar que yo fui una de esas, porque nací en un lugar muy, muy humilde, nací en una villa, este, aprendí de la política, tengo que agradecerle profundamente, siendo niña, primero a mi padre que era anarquista y segundo a los compañeros y compañeras que llegaron a nuestras villas y a nuestros barrios en las décadas del 60, del 70. Y la formación que tengo se la agradezco primero a los compañeros y compañeras. En aquellos años vino el golpe militar y no pudimos terminar de estudiar, así que nos fuimos al exilio y, y llegué grande a la universidad, después de haber trabajado muchísimos años en periodismo, en los distintos medios de comunicación, con grandes maestros, digamos. Yo tengo que agradecerle a la militancia y a la vida a los maestros que tuve. Así como hoy asumo que mi maestro es Zaffaroni, en su momento en el periodismo mis maestros fueron Vicente Citolema, Eduardo Dualde el Bueno, este, sí, fueron, bueno, y muchos otros, ¿no? Muchos otros. Pude trabajar en medios muy interesantes como Fin de Siglo, la revista Crisis, Cerdos y Peces, El Periodista. Digamos, era la época en que cuando te sentabas en una redacción, estos maestros te obligaban a que tengas un caudal de lectura muy importante, ¿no? Es decir, no era, teníamos en claro que éramos un periodismo que tenía que tener una enorme formación porque era tu tesoro, la formación intelectual, y por otro lado también tenías guardado otro tesoro que eran tus fuentes para... Hoy la visión que se tiene es el periodista estrella, entonces con eso basta, ¿no? Con ser bonito, y si no sos tan bonito, te ponen bonito, y te ponen frente a una cámara y un micrófono, y hay escuelas privadas que enseñan eso, a cómo manejar la tecnología para no decir nada y digamos, y esta vacuidad en el campo intelectual tiene que ver con que los medios
Vos ya no tenés que pensar, piensan por vos y te van a parar ahí y vas a replicar lo que esos medios del poder quieren, ¿no? No sé hasta cuándo existiremos los periodistas. Yo, bueno, ya me estoy retirando, pero digo, esto como profesión, ¿no? Me parece que el periodismo va muriendo. El periodismo como tal, el periodismo aquel que informa, que produce opinión, me parece que ese periodismo, el poder hegemónico lo está matando y, y la formación es cada vez más deficitaria, ¿no? Este, bueno, yo agradezco la escuela que tuve y después de grande, casi a los 40, llegué a la universidad y tenía insumos como para estar a la altura de los debates de la academia. ¿Y cómo Este, esa academia que vos nombrás, que también trabajás en conjunto el trabajo de de contexto de encierro y la academia, cómo, o sea, cómo se unen esos dos mundos? ¿Cómo recibió la academia? ¿Estuvo a la altura? bueno, al principio era la profe que era muy divertida, era la profe que iba a las cárceles, que hablaba de los presos, de las presas, era la defensora de delincuentes, bueno, era una profe medio radicalizada políticamente, este, soy muy crítica, digamos, militar en el territorio de los que menos tienen, de los que más sufren, te pone en un lugar, cuando vos asumís, ¿no? Y estás orgullosa de la clase a la que perteneces, no te comes los sapos, digamos. No hay relatos, o sea, yo conozco mucha gente y muchas organizaciones y muchos grupos que hablan del campo popular, pero están tan lejos del campo popular, están tan lejos del dolor humano, porque eso hace la diferencia, ¿no? Cuando vos podés sentir lo que sentimos los pobres. Yo tengo una frase que hace muchos años la llevo puesta, que es nadie lucha por lo que no necesita, entonces yo no les creo, no les creo. Y por eso, como sé, yo lucho por mi clase, porque pertenezco a ella, no es que voy de visita. Y creo que esa distancia de los que hablan del campo nacional y popular y están tan lejos de los que sufren, de los que no tienen trabajo, de los que tienen trabajo pauperizado, de los descartados, ¿no? Eh, que por eso no se les cree. Los pobres no somos tontos, no somos estúpidos. Eh, Algunos creen que sí lo somos, pero no, no lo somos tanto. Eh, bueno, nada, era esa profe. Después hubo estudiantes que me iban mirando, que iban escuchando lo que iba diciendo y en algún momento se creó un movimiento muy grande a nivel universitario, digamos, gente que iba a distintas cárceles, que hacía talleres, la radio salía todas las semanas al aire, nos replicaban en 60 radios de todo el país, y eran las personas privadas de la libertad, eran las y los enjaulados los que hacían uso de la palabra y dialogaban con la sociedad. Es más, preguntaban, la sociedad preguntaba, la gente preguntaba, che, pero están presos, están presas, y qué inteligentes que son, ¿no? Porque, no sé, tienen la idea de que hay animales adentro de la cárcel, y yo les quiero contar que no, que a la cárcel mandan a seres humanos. Y a seres humanos que son muy pequeñitos, a veces son niños y niñas, y a veces son muy grandes, personas mayores, enfermas, mujeres con hijos. Eso somos como sociedad. Este, bueno, eh, debo decirte que hemos retrocedido, ¿no? Más allá de mi abolicionismo y la cultura represiva, hemos retrocedido, digamos. No sé si cuando empecé, bueno, en aquellos tiempos la estigmatización éramos los subversivos. Ahora en la democracia son los pibes chorros, ¿no? Esos que te matan por nada, esos que la sociedad pide que se pudran en la cárcel, esos a los que el Estado les debe todo, ¿no? Porque el primer delincuente ha sido el Estado, ha violado la Constitución sistemáticamente y la sigue violando cuando vivimos en un país en donde me da vergüenza decirlo, me da muchísima vergüenza decirlo, en un gobierno que supo reivindicar a la clase trabajadora, que tuvo una consigna maravillosa que fue los únicos privilegiados son los niños,
Y tal vez yo soy una de esas privilegiadas, ¿no? Porque yo nací con un golpe, nací en el 55, pero sé que mis padres pudieron tener un salario digno a partir de ese peronismo. Y hoy me da vergüenza que en un gobierno, y sobre todo peronista, o que se dice peronista, tengamos el 70% de niños pobres, ¿no? Y que no nos duela, ¿no? Y que nos manden aparte a la policía. Escuché a la ministra de Desarrollo de la Nación esta semana que nos iba a mandar la inspección porque las compañeras y los compañeros iban a la marcha por el hambre con sus hijos, ¿no? Claro, mis compañeros y mis compañeras no tienen dinero para pagar una niñera, como seguramente lo tiene la señora que vive en un barrio privado. Pero a mí me da mucha vergüenza, por un lado, eh, porque cuando están las derechas en los gobiernos, uno dice, bueno, confronto con mi enemigo. Ahora, cuando las derechas están adentro de un partido que se dice nacional y popular, provoca una enorme dolor, bronca, y nada, los pobres no queremos que nos mientan más. Y vos dirás, bueno, pero profe, usted tiene un sueldo, sí, tengo un sueldo, este, pero sigo siendo pobre porque pertenezco a esa clase social de la que no me olvidé jamás y no me quiero olvidar que pertenezco a ella. Y cuando tuve un trabajo en blanco, que me costó mucho, porque bueno, los periodistas somos muy negreados, eso ustedes como estudiantes de periodismo lo tienen que saber. Eh, nosotros, y creo que ahora sigue ocurriendo, trabajábamos en negro, ¿no? Por 2 pesos en las radios, en los diarios, haciendo cierres a la madrugada, 2 pesos y en negro, porque nunca nos categorizaron, digamos. Pero, y en ese sentido siempre fui pobre porque, bueno, si una milita dentro del campo popular, no, ni recibe los sobres, y además cuando uno es crítico, y bueno, el castigo en distintos lugares e instituciones es económico. Capaz que no te echan, pero te castigan económicamente, te condenan a la pobreza, digamos. Y eso yo siempre lo tuve claro. Lo que pasa es que como vengo de la pobreza, ser pobre a mí no me molesta, porque sé cómo sobrevivimos los pobres. Este, pero bueno, todo esto hizo que en democracia recorriera los contextos de encierro durante 30 años, 30 y pico de años, y lo sigo haciendo de diferentes maneras, con diferentes grupos, porque a veces la cosa se pone picante, ¿viste? Y vos llevas es como un tren donde vos sos el maquinista, porque el colectivo te puso ahí y hay una curva peligrosa, un precipicio o una subida muy empinada, como si fuera el tren de las nubes, y la gente se asusta y se baja del tren. Te diste vuelta y no quedó nadie, porque jugaban un poquito a ser buenos con los peores, digamos, ¿no? Eh, y entonces en ese momento siempre me pasó que más que asustarme o enojarme, ponía primera y le daba. Iba sola a las cárceles, porque en realidad mi colectivo está preso, mi colectivo está loco, mi colectivo es un niño con hambre. Entonces, eh, y bueno, y cuando más o menos volvíamos a la planicie, se volvían a subir las militancias, y así vamos. Y ahora estamos en un tema complicado, ¿no? Plantear alternativas a la pena punitiva, o sea, alternativas al castigo en momentos como este, en donde tenemos un ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires que su líder o su alter ego es Bukele, el, el- el- el sujeto más sanguinario que tiene en este momento América Latina, porque, es decir, me imagino que las cárceles, esa mega cárcel que está construyendo, le deja mucha renta económica. Si no, tiene que agarrar una licuadora y poner a la gente adentro y pulverizarla. Eso es más honesto. Es más o menos como las penas del gobierno progresista en Argentina de 50 años de prisión. Hoy te pueden condenar a 50 años de prisión. Te vas a morir en la cárcel. Y fue en el gobierno progresista que se sancionó esa ley por la cual una persona está condenada a una muerte encubierta, porque si vos tenés 30 años y te condenan a 50 y no podés ni siquiera pedir una libertad condicional,
es una pena de muerte encubierta. Son de las cosas que no se hablan cuando discutimos política, ¿sí? Mientras tanto, ese 70% de niños pobres de hoy, ¿a dónde van a terminar? Es un muy buen negocio la cárcel, produce millones de pesos por día, en blanco y en negro. La obra pública da mucho dinero a determinados sectores. Entonces, en vez de construir casas para los pobres, un techo, construyen cárceles para alojarlos. Porque si le construís la casa en el barrio, molestan, pueden llegar a molestar, a juntarse, a reclamar. Sobre este tema de la obra pública, el gobierno provincial tiene ahora, lanzó una tercera etapa del plan de infraestructura penitenciaria. Ya un poco hablaste igual de el tema los gobiernos progresistas, que igual tienen las mismas políticas punitivistas que los otros. En el caso particular del servicio penitenciario bonaerense, eh, ¿hay alguna diferencia? ¿Hubo alguna diferencia? ¿Hubo un retroceso, como dijiste, con respecto al gobierno de María Eugenia Vidal? Mira, yo no quiero discriminar, porque el jefe del servicio penitenciario bonaerense es el jefe del servicio penitenciario bonaerense del peronismo, de María Eugenia Vidal y del progresismo. Todos los gobiernos la encarcelaron. La ley que yo te mencioné, esta de los 50 años, contrariamente a lo que la sociedad dice, que entran por una puerta y sale por la otra, lo que logró es dejar la puerta de entrada abierta y cerrarla de salida. Esto va a ser sanguinario. El gobierno de Kicillof, según los datos que da la Comisión Provincial por la Memoria, entre enero, febrero, marzo y abril, tuvo 37 muertes violentas. Esos son crímenes de Estado. ¿Cómo los llamamos ahora? Porque en la dictadura los llamábamos crímenes de Estado. En la Constitución dice que son crímenes de Estado. En el derecho penal son crímenes de Estado. Y nadie se hace cargo. Con situaciones muy difíciles, ¿no? Y dolorosas, por ejemplo. Hay una sobrepoblación enorme. No sirve solamente echarle la culpa a la justicia, que es un horror, ¿sí? Coincido con lo del partido judicial, pero las causas armadas, la guerra judicial o mediática no es nueva, es histórica, solo que ahora le tocó a la clase política. Pero de esos pibes chorros que encarcelaron en masa todos los gobiernos, esos pibes están muchísimos pagando penas de otros delincuentes y había que justificarlo, había que llenar la estadística. Entonces agarró de los pelos a un pibe y le tiró 20 años de prisión, o 15 o 10. También había causas armadas, no son nuevas, no para nada. Podemos hacer fruta. Hay organizaciones internacionales que trabajan las causas armadas, mejor dicho, trabajamos en contra de las causas armadas, pero no es nuevo. Se le dio visibilidad ahora, tal vez con la causa vialidad, pero eso lo ha sufrido la clase de los más pobres, bueno, ni hablar de los compañeros y las compañeras de los 70. Y ahora está todo muy turbio, ¿no? Cuando algunos pensamos en alternativas a la pena de prisión, porque yo en eso pienso como los pueblos originarios, ¿no? Que me explicaban en la Universidad Indígena de Colombia que ellos, los indígenas en Colombia, tienen su propia justicia, no, si hay un error, un delito o ha ofendido a la comunidad, no va a la justicia ordinaria ese sujeto, va a la justicia indígena. Ellos me decían, no, nosotros queremos recuperar para la comunidad a nuestro integrante, a nuestro hermano o a nuestra hermana, ¿sí? Y toman determinadas decisiones colectivamente. Nosotros no tenemos otra salida que la violencia, o sea, el Estado, la única salida que tiene es el castigo. Nunca piensa ni la sociedad ni el Estado en recuperar a ese hermano o esa hermana que cometió un error, que ofendió tal vez a la sociedad, que cometió algo que en el Código Penal se tipifica como delito. No se piensa recuperarlo para la comunidad.
¿sí? Sí hay grandes carteles, ¿no? Casas por cárceles, lo que los compañeros mismos han construido, algún grupo minoritario de encarcelados, a la cárcel no volvemos más, con el tema de las cooperativas, con el que yo valoro, ¿no? Eh, pero he visto tanta injusticia, este, ¿no? Es como pensar podemos cuestionar, y sí considero que la justicia está en manos del poder hegemónico real, pero también al mismo tiempo te digo, nunca tuvimos democracia, nunca, jamás, no vivimos en democracia, no tuvimos democracia, no pudimos opinar en ninguno de los gobiernos y menos, no hubo ningún gobierno que respetara el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es selectivo. Entonces, eh, me parece que estamos en un momento en donde la urgencia nos invita a reflexionar seriamente, seriamente. Hay gente que está avanzando, rompiendo todo, y no desde las derechas, no desde las derechas, porque la política se ha convertido en un kiosco. Entonces, no hay discusión, no hay debate político. El que piensa distinto, tal vez en un mismo espacio,